Buenas noches a todos. ¿Quieren abrir sus Biblias al libro de Hechos? Estamos en los versículos del 19 en adelante, del 19 de la mitad en adelante. Y vamos a dar lectura para iniciar. ¿Quiere, por favor? Empezamos desde el 19, la segunda porción. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Esto es Pablo. Estamos contando aquí la historia de Pablo, lo que estaba pasando, lo que nos dice la palabra. Y enseguida se puso a predicar de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con ese propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Pero su plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una cesta. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, por este relato de lo que le sucedió a Pablo, porque él también podemos nosotros aprender y queremos, Señor, que así sea, que podamos hoy aprender más acerca de esta situación que él estaba viviendo y lo que pasó en su vida, para que también nosotros podamos ser edificados para la gloria y honra de tu santo nombre. Y eso te pedimos hoy. Amén. Hay escenas, y esta es una de ellas. Hay escenas en la historia de la iglesia que por sí mismas constituyen una prueba del poder transformador de Cristo, de ese evangelio. Y una de estas es esta que encontramos acá, que hemos venido leyendo por varias semanas, y es la de Saulo de Tarso, que había salido, recuerden, de Jerusalén, respirando amenazas y muerte contra los discípulos de Cristo. Aparece ahora, ya ha llegado allá a las sinagogas de Damasco, proclamando, esa era su idea, proclamando en contra la idea era ir a recoger a atraparlos, pero ahora está haciendo lo contrario, está proclamando a Jesucristo a los discípulos del Señor. Eso es lo que está haciendo ahora Pablo, con valentía lo está haciendo. Piense usted en lo asombroso de eso, simplemente. Lo que era este hombre en el pasado. Los judíos, de hecho, de Damasco estaban esperando la llegada de un perseguidor, un hombre con cartas oficiales allí que se le habían dado, el sumo sacerdote le había dado esas cartas, alguien que vendría a arrancar de raíz a los cristianos de esa ciudad, a esposarlos, a arrastrarlos y llevarlos de regreso a Jerusalén. Pero de repente, ese mismo hombre llega a esas sinagogas, Saulo abre la boca y en lugar de presentar sus credenciales para arrestar a todos los que estaban allí, levanta su voz y predica. No anuncia nuevas tradiciones, ni reformas, ni nuevas costumbres o viejas costumbres. No, lo que proclama es algo radical y absoluto. Y lo que dice es: Jesús es el Hijo de Dios. Y muchos de los comentaristas que leo nos recuerdan que esta es la única vez en Hechos que tenemos esta expresión, Hijo de Dios, ahí que acabamos de leer en el versículo 20. Y se da aquí en el mismo inicio del ministerio de Pablo. Saulo con esto confiesa lo que había comprendido en el camino a Damasco. Aquel Jesús resucitado, allí se le presentó, se le reveló en gloria, y no solamente es Jesús el Cristo o Jesús el Mesías prometido, sino es el mismo Hijo de Dios, exaltado a la diestra del Padre.
y ese título carga todo el peso del Antiguo Testamento, porque ese título se le dio al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le llamó el Hijo de Dios. Se le dio ese mismo título al rey davídico, que era considerado como el Hijo de Dios. Se le dio el mismo título al Mesías, que era prometido en los Salmos. Pero ahora, de una manera única y definitiva, se le da a Jesucristo. Y noten la reacción. Nos dice Lucas que después de todo lo que habían escuchado quedaron asombrados. Versículo 21. No sabían, estas personas no sabían cómo interpretar el cambio de este hombre. El mismo verbo en griego que se emplea allí para ese asombro es usado en otros lugares para describir un shock absoluto, completamente, un desconcierto total. ¿Y cómo no estar sorprendidos, no les parece? El destructor de la iglesia ahora es un predicador. El perseguidor de la iglesia ahora es un proclamador. El que sembraba ruina y destrucción ahora siembra vida. Pero no se queda allí. Saulo no solo predica, sino que seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos. Versículo 22. Iba creciendo en fuerza, iba creciendo en poder espiritual, confundiéndolos con la evidencia que presentaba él de que Cristo, de que el Hijo de Dios es el Cristo. Y aquí encontramos entonces un principio que atraviesa toda la historia de la iglesia. Y es el mismo principio siempre. Cuando Dios transforma a un hombre, lo equipa para testificar con poder, con denuedo. Y la sabiduría de Saulo ahora está controlada por el Espíritu. Y eso deja sin respuesta a todos los que... Como ocurrió lo mismo con Esteban. Hermanos, este pasaje no es simplemente una anécdota o una anécdota lejana. Esto nos obliga a preguntarnos qué ha hecho la gracia de Dios en nuestra vida. Porque si ese perseguidor se convirtió en predicador, ¿cómo puede alguien alegar que la gracia de Dios no puede transformar su vida? Y si Saulo, con todo ese celo que tenía, ese celo equivocado, terminó reconociendo que Cristo es el Hijo de Dios, ¿qué hará usted con esa verdad? Aquí entonces está el gran tema que quiero que consideremos juntos, y es el poder del Evangelio para transformar radicalmente, para dar de nuevo en la predicación y para poner en el centro la confesión más gloriosa de todas, y es que Jesús es el Hijo de Dios. Y ya les he hablado de lo sorprendente de este cambio de este hombre, cambio de Saulo. Pero la pregunta inmediata es esta: ¿qué fue lo que él proclamó? Porque no fue un mensaje cualquiera, ni siquiera un ajuste superficial a una tradición judía, no. El corazón de su predicación fue la confesión más escandalosa que un judío podía escuchar en una sinagoga. Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es lo primero en lo que quiero hacer énfasis hoy. Cuando se predica que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el contenido. Si usted quiere saber qué es lo que debe predicar, cuando predica a otras personas, cuando usted comparte el Evangelio, pues que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el contenido de la predicación. Saulo lo hizo, y lo hizo sin demora. El texto dice inmediatamente, sin esperar más instrucciones. Si usted hoy ha creído, el día que creyó, ese es el momento de empezar a predicar. No necesita tomar el curso. Y hacemos un curso de evangelismo y pensamos que está bien pasar por el curso para hacer evangelismo, pero una vez que usted ha creído, lo que debe compartir es lo que ha creído, que Jesús es el Hijo de Dios. Y eso es importante. Este hombre, antes que hacía, respiraba amenazas. Ahora respira el Evangelio. Y no predicaba cualquier cosa. Predicaba a Cristo, Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, dice. A Jesús se le dan otros títulos. Títulos como Señor, Él es el Señor, o como Cristo, que son títulos que encontramos frecuentemente en las Escrituras, pero aquí Lucas
preserva la confesión clave en la conversión de Pablo. El Cristo glorificado. ¿Qué fue lo que él vio? ¿Qué fue lo que vio Pablo? Él vio al Hijo de Dios. Y en el Antiguo Testamento, ya se los mencioné, pero leámoslos. En las Escrituras dice, Hijo de Dios, para referirse a Israel, esto para mostrarles que ellos ya sabían acerca de eso. El pueblo escogido. En Éxodos 4, si quieren ir conmigo a Éxodos 4, allí encontramos cómo es que Israel es llamado el Hijo de Dios. Éxodos 4, versículo 22. Allí dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y luego en Oseas 11:1 dice, cuando Israel era niño yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Otra vez, allí está, Israel es el Hijo de Dios, pero también se le dio ese título al rey davídico. En 2 de Samuel 7:14, y se los leo, dice, Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Hablando igual de David como el hijo de él. Y luego también vemos el futuro, el Mesías en el futuro. En Salmos 2:7, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está hablando mucho tiempo antes de que Jesucristo estuviera. Pero ahora está lo clave. Saulo le aplica ese título a Jesús resucitado. Ya no es más una figura colectiva ni un título meramente oficial. Es la confesión de que Jesucristo resucitado posee una relación única con el Padre. Él es el Hijo en esencia, exaltado a la diestra de Dios, como dicen dos comentaristas, Bock y Bruce, que he leído para este estudio. Saulo no anuncia un Cristo simbólico ni un reformador religioso, sino al mismo Hijo de Dios revelado en poder. Y esto nos muestra cuál debe ser el centro del testimonio cristiano hoy. No predicamos acerca de tradiciones, esto es lo que hacemos, esto es lo que no hacemos. No es experiencia mencional, no es una lista de cosas que hacer o que no hacer. No es una filosofía de vida, es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí está el gran peligro de nuestro tiempo, también con nosotros. Muchos quieren a un Cristo reducido a ser maestro moral o un líder social, o peor, un sanador. Vamos a hacer un grupo, hacen todavía y llaman jornada de sanación. ¿No es así? Vamos a ver cuántos van a ser sanos. Marchas o lo que sea, a ver si Él los sana. Pero Cristo, si no es confesado como el Hijo de Dios, no es el Cristo del Evangelio. La iglesia está llamada a proclamar lo mismo que proclamó Saulo en Damasco. Cuando predicamos en las calles, muchos de ustedes salen a las calles de este barrio, aquí en Malibú o en otros lugares, en las veredas algunos de Cundinamarca salen a hacer lo mismo. O cuando van los hermanos a visitar las cárceles, que van de acá. O cuando van a los hospitales. Todas las semanas va un grupo a los hospitales. No anunciamos que usted se va a mejorar. No les damos un mensaje motivacional. No es eso. Proclamamos con denuedo que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que hay que hacer. El único Salvador, el único que revela al Padre. Piense, por ejemplo, en esa expectativa que había en Damasco. Todos sabían quién era Saulo. Su fama le precedía. Esperaban un perseguidor y recibieron un predicador. Eso produjo conmoción. Algo similar sucede cuando un sicario o un guerrillero desmovilizado se convierte y empieza a predicar a Cristo. ¿Qué hace la gente? No lo cree. ¿Quién? ¿Y este?
¿Quién era este antes? Y sin embargo allí está, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Eso fue lo que sucedió hace unos años cuando un hermano hoy, en ese momento, cuando a mí me lo mencionaron, a mí me dio un poco de temor porque el hombre había asesinado muchas personas en la costa y en todas partes. Era un paramilitar y había matado a bastantes oficiales de la DEA, ¿verdad? Un asesino, y estaba allá y me dijeron, no, él se convirtió. Hay que ir a verlo. Y sí, se convirtió. Es un hombre que ha transformado no solamente mi concepción acerca de eso, sino ha impactado inclusive vidas con su testimonio allí. Eso es lo que hace el Evangelio. Ese es el contenido del Evangelio. Transforma personas para siempre. O piense en el contraste con la cultura actual. Mientras nuestra sociedad exalta figuras políticas, porque eso es lo que está haciendo, futbolistas, porque lo vimos, aquí los futbolistas no han hecho sino todo el tiempo, porque ganaron un partido, los artistas, la iglesia proclama a uno solo, que es digno de gloria, y es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el contenido del mensaje, y esto siempre escandaliza. A los judíos les resultaba intolerable, y a muchos hoy todavía les resulta ofensivo, y no podemos suavizar el mensaje, porque ese es el corazón del Evangelio. Así comienza el ministerio de Saulo, y así debe comenzar, y así debe continuar todo ministerio cristiano, con la proclamación, una proclamación clara y valiente de que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa fue la primera confesión de Pablo, y debe ser la confesión continua de la iglesia de nosotros acá. Y toda la iglesia en el mundo debe ser así. Bien, ya les hablé un poco del contenido de la predicación. Eso es, si usted quiere saber cómo predicar, pues predique que Jesús es el Hijo de Dios. Pero el Evangelio no deja a las personas indiferentes. Donde Cristo es proclamado, siempre hay una reacción. Así lo vemos acá, lo vemos en Damasco. Hay una reacción de asombro y de oposición. Y esa misma dinámica se repite todo el tiempo. Sucedió en ese momento y se ha repetido hasta el día de hoy. Entonces, lo segundo que quiero decir es que hay una reacción al Evangelio. Si la predicación es que Jesús es el Hijo de Dios, la reacción al Evangelio es de asombro y de oposición. Usted predique cualquier otra cosa y nadie va a reaccionar a lo que usted predique. Pero si usted predica que Jesucristo es el Hijo de Dios, hay reacción. Y noten los versículos 21. Y todos los que escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con ese propósito para llevarlos atados a los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Lucas nos está diciendo allí que todos los que escuchaban estaban asombrados. Esa palabra asombrados es un verbo fuerte, usado para describir un desconcierto. Ellos estaban completamente desconcertados, una reacción de asombro absoluto. La multitud no podía creer lo que estaban viendo. El perseguidor ahora era predicador. Y noten la forma de la pregunta. ¿No es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y ese verbo destruir significa arrasar, devastar, como una ciudad destruida por la guerra. Así describe Saulo el hecho que había sucedido con la iglesia en Jerusalén. Pero Lucas añade inclusive algo más. Y el que había venido aquí con ese propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Noten otra vez que había venido. Esta forma de traducir este verbo nos indica que ya no es su misión. Él había venido a eso, pero ya no está ahí. Este hombre ha cambiado. Y en el versículo 22 dice, pero Pablo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos. Y esas palabras, siendo fortalecido o fortaleciendo,
significa que iba creciendo en fuerza. No una fuerza física, sino espiritual y una fuerza intelectual, o no necesariamente intelectual como de conocimiento, pero sí de su entendimiento acerca de quién es Cristo. Crecía en su capacidad de argumentar, en su capacidad de probar. Y esa palabra confundiendo implica que usaba las Escrituras, sistematizaba para poder mostrar una conclusión inevitable que Jesús es el Cristo. Aquí está la atención de este asombro inicial que pronto se convierte en oposición, porque el mensaje que confiesa a Jesús como el Hijo de Dios confronta y desarma. Y así es siempre, mis hermanos. El Evangelio provoca oposición, produce asombro. ¿Y por qué lo hace? Porque nadie puede quedar neutral. Hoy es lo mismo. Cuando alguien de repente deja la idolatría de generaciones, abandona el sincretismo religioso, cuando alguien rompe la tradición familiar, ¿no les ha pasado? Cuando alguien confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios después de generaciones de estar en la Iglesia Católica, la reacción inmediata es de asombro. ¿Qué le pasó a este? ¿Se volvió evangélico? ¿No era este el que antes hacía esto y esto? Ese es un asombro. Las personas se asombran, empiezan a pensar, ¿y este qué le pasó? Pero lo que sucede es que ese asombro se convierte más adelante en hostilidad, porque confesar a Jesús como el Hijo de Dios es un desafío al orgullo humano, a la religión cultural, a las estructuras sociales. En una familia católica tradicional puede verse como traición. Por eso es tan difícil las personas cuando están ahí, porque sienten que están traicionando, no solamente de un lado, sino del otro. Están traicionando la religión. En un mundo académico puede sonar como fanatismo. No, estos cristianos lo que son es unos fanáticos. En la política puede ser interpretado inclusive como una amenaza. Sin embargo, el ejemplo de Saulo nos muestra que la oposición no debe detener el mensaje. Al contrario, es la ocasión para demostrar con más claridad qué es el evangelio verdadero. El crecimiento de Pablo en fuerza no fue a pesar de la oposición, sino en medio de ella. Es un cambio que asombra y molesta. Piensen en un muchacho en el barrio. Deja el alcohol, deja las peleas, deja la música, deja la parranda para consagrarse al Señor. Los vecinos quedan atónitos. Dice, ¿pero este qué le pasó? Pronto surge la burla. Este se volvió fanático. Lo mismo le ocurrió a Saulo. El rechazo de su familia es lo que sucedió. En muchos pueblos, un nuevo creyente sufre la incomodidad de su propia familia. Se asombran de que no participe más en alguna procesión o alguna fiesta patronal. Luego lo aíslan, lo marginan, y es lo mismo que sucedió a Saulo, o es lo que los judíos estaban haciendo con Saulo de Damasco. Los judíos de Damasco no podían tolerar que Saulo defendiera lo que antes perseguía. Y de hecho, es el evangelio el que confunde a los sabios. En las universidades se alaba la pluralidad de ideas. Y si un estudiante, a ustedes probablemente les ha pasado que son estudiantes, si usted afirma con denuedo que Jesús es el Hijo de Dios, pronto va a quedar aislado. Profesores no lo toleran. Cualquier teoría que incomode a lo que ellos piensan, la van a rechazar. Así fue con los judíos en Damasco. No pudieron resistir la sabiduría y el espíritu con el que Saulo hablaba. Entonces, la reacción en Damasco nos recuerda que el evangelio no es un adorno para la vida, es una confrontación.
eso es lo que va a suceder. El perseguidor convertido en predicador. Y así como él es lo mismo, él lo hizo en las sinagogas, es lo mismo en nuestras vidas. Es un mensaje que confunde a los sabios. Y hoy es exactamente lo mismo. Confesar a Jesús como el Hijo de Dios sigue causando sorpresa y oposición. Y como Saulo estamos llamados a predicar con denuedo cuando las voces se levantan, inclusive en contra de nosotros. Y el Evangelio no solo produce entonces resistencia intelectual, sino tarde o temprano, cuando el corazón no quiere rendirse, esa oposición se convierte en hostilidad abierta. Y así lo vemos allí en Damasco. Los judíos no pudieron refutar a Saulo, entonces decidieron eliminarlo. Y ahora vemos algo entonces adicional acerca de la predicación. El contenido, ya vimos el contenido, es que Jesús es el Hijo de Dios. La reacción, ya la vimos en los versículos 21 al 22, es de asombro y de oposición. La oposición de la predicación se intensifica hasta llevarlos a hacer un complot de muerte, y es lo que vemos acá en el 23 al 25. Dice allí, después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Noten, después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Ese verbo tramaron indica que hay una decisión. Ellos tramaron, se reunieron ahí y tomaron una decisión deliberada, una conspiración organizada. Y eso corresponde al patrón bíblico siempre. Cuando los argumentos se acaban, surge la violencia. ¿Recuerdan el caso de Esteban? De Hechos 6 hasta el 10, hasta el 7:58. Allí eso fue lo que hicieron. Se reunieron estos grupos y lo cogieron a él y lo apedrearon hasta la muerte. Y aquí está este Saulo que se entera del plan, de la trama que tenían. Y Lucas añade un detalle muy gráfico, dice, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de matarlo. Era una vigilancia constante, una ciudad convertida en una trampa. Y esto es una ironía que encontramos acá. El perseguidor ahora es perseguido. Y finalmente, sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. En esta escena misma es la que Pablo después recuerda en 2 Corintios 11:32. En Damasco dice, el gobernador bajó, el rey Aretas vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla y así escapé de sus manos. Allí hay algunos detalles adicionales. Pero lo que está sucediendo acá es que lo sacaron. Muestra inclusive esto la humillación del apóstol. Él llegaba como uno de los grandes, el gran rabino de Jerusalén que venía a llevarse las personas. Fue formado bajo los pies de Gamaliel, escapa ahora como un fugitivo, escondido en un cesto. Qué humillación. Uno hubiera pensado en otra cosa, pero como en un cesto, como un cesto de hacer mercado pareciera. Aquí se revela un principio fundamental del Evangelio. La oposición contra Cristo y sus siervos es inevitable. Saulo mismo, que había sido uno que perseguía, ahora estaba siendo perseguido. Ahora está experimentando él mismo en carne propia el odio que antes mismo estaba afligiendo a los otros. Y esto es parte de lo que debe esperar. El que proclama la cruz de Cristo debe llevar la cruz. Además, esta huida no es un fracaso. No es que él fracasó, es parte del plan soberano de Dios. Dios preserva a sus siervos porque tiene una gran misión y tenía una gran misión con este Pablo. No nos engañemos, mis hermanos. Cuando el Evangelio se predica con claridad, la oposición se intensifica. Yo he escuchado de muchos que aceptan a Jesús, el Jesús cultural. Sí, yo creo en Jesús. Todo el mundo dice en nuestro país que creen en Jesús, ¿no es así?
un Dios genérico. Gracias a Dios, todo el mundo da gracias a Dios. Así no incomoda, ese Dios no incomoda a nadie. Pero cuando proclamamos que Jesús es el único que puede llevarnos a Dios el Padre, ahí sí ya no les gusta. Cuando decimos que Jesús debe ser el Señor de su vida, ya no cae tan bien. Surgen entonces y hasta la persecución. Puede ser, por ejemplo, un rechazo en la familia que ridiculiza la fe de un nuevo creyente. Puede ser un rechazo social. Usted está en esa secta. ¿Cuál es esa secta? Me decían a mí en una ocasión, esa secta en la que usted se encuentra, ¿qué es eso? Es un rechazo social. Tanto es así, tanto es el rechazo que tiene que haber una ley para proteger a la iglesia, porque si no a nosotros, a todos nos tenían por fuera de acá. Ya nos habían sacado. Por ejemplo, cuando alguien se niega a participar en negocios corruptos porque sigue a Cristo, entonces lo rechazan también. Puede ser una presión violenta, como la que han sufrido pastores en zonas rurales a manos de grupos armados por años. Y sin embargo, así como Saulo fue liberado, también Dios sostiene y guarda a los suyos, a sus hijos. Puede que tengamos que pasar por humillaciones, como escapar en un cesto, pero nada va a impedir que los planes de Dios se cumplan. Aquí tenemos el cambio de perseguidor a perseguido. Pensemos en los líderes sociales que antes servían a ideologías violentas y que hoy predican a Cristo. Al principio los miran con sorpresa, pero pronto los que eran sus antiguos aliados los van a amenazar. Eso fue lo que pasó con Saulo. La hostilidad en lo cotidiano. En muchos barrios un creyente comienza a enfrentar burlas. Ya no bebe, ya no participa de los negocios turbios, ya no sigue las mismas fiestas, ya no puede refutar su fe porque ya ha creído. Y la reacción de muchos es excluirlo o atacarlo. Pero también tenemos la protección providencial de Dios. Así como Dios usó un simple cesto para salvar a Saulo, muchas veces Dios usa medios humildes para guardar a sus hijos. Tal vez una puerta cerrada, un viaje inesperado o incluso una conversación que cambia el rumbo de los hechos. Dios cuida a los suyos, debe tener eso en su mente. El perseguidor que se convierte en perseguido o el cazador que se convierte ahora en presa no debe temer porque Dios le cuida. Nada puede detener el propósito de Dios. Saulo escapa por un muro, no como un héroe, sino como un siervo dependiente de la gracia. Y allá aprendió lo que va a enseñar y enseñaría toda su vida. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, lo que hemos visto en este pasaje no es simplemente la historia de un hombre, es la demostración del poder inmutable del Evangelio. Saulo de Tarso era un perseguidor feroz de la iglesia, fue transformado en su más ardiente predicador. En Damasco, en lugar de traer cadenas, trajo un mensaje. Jesús es el Hijo de Dios. Y esta confesión que asombró a todos, que confundió a los sabios y provocó una oposición tan intensa que pronto procuraban matarlo, sin embargo, no se pudo detener ese plan de Dios. El que bajó en esa canasta por un muro sería más tarde el instrumento para llevar el Evangelio a los reyes, a las naciones y por todas partes. ¿Y qué significa esto para nosotros? Primero, que nadie está fuera del alcance de Dios. Si Dios transformó a un perseguidor en predicador, ¿quién puede decir que es demasiado malo para ser salvo? Además, otra cosa es que el Evangelio siempre confronta, produce entonces asombro en unos y oposición en otros, pero jamás deja indiferente a nadie. Y tercero, que el siervo de Cristo debe estar dispuesto a sufrir. Puede que no sufra, pero debe estar dispuesto a sufrir
porque el Evangelio no ofrece un camino de comodidad, sino una cruz. Pero al mismo tiempo nos asegura que Dios va a guardar a los suyos hasta cumplir su propósito. Piense usted en nuestro país. Muchos esperan un evangelio que entretenga, que suavice, que acomode, pero nuestro llamado debe ser el mismo llamado de Saulo: proclamar sin vergüenza que Jesús es el Hijo de Dios. Y puede que esto cause asombro, puede que cause hostilidad, pero va a ser también el medio por el cual Dios sigue transformando vidas. Un perseguidor convertido en predicador siempre nos va a recordar que la fe cristiana no es teoría ni es una costumbre cultural. Es el poder de Dios para salvar al más vil pecador. Y si Cristo hizo esto con Saulo, ¿qué no podrá hacer con usted? Con su familia, con nuestra nación. Por eso la única respuesta posible es la misma respuesta que Saulo experimentó, que hay que rendirse al Hijo de Dios, confesarlo como Señor y proclamarlo con valentía, porque al final no importa cuál grande sea la oposición, la verdad siempre se va a imponer. Jesucristo es el Hijo de Dios prometido y en Él hay vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque nos has confrontado con esa verdad tan rica y tan poderosa de que tu Hijo es el Hijo tuyo, que es verdaderamente el Hijo tuyo. Gracias porque el ejemplo de Pablo nos ayuda a ver para nosotros mismos, Señor, qué debemos hacer en nuestros contextos, en la vida que estemos viviendo, con nuestros familiares, sin importar, Señor, lo que ellos digan acerca de nuestra fe, debemos seguir proclamando, inclusive esperando la oposición y el rechazo de aquellos que escuchan el mensaje, porque sabemos que eso es lo que debemos esperar. Pero ayúdanos a ser valientes, a ser hombres y mujeres que tienen claro cuál es ese mensaje y que lo hagamos con denuedo, sin importar en el lugar donde nos encontremos, ni en las condiciones que tengamos, mientras puedan de nuestra boca salir palabras, que sean palabras para proclamar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto te pedimos en su nombre.